Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a otro episodio del desarrollo de un juego 3D con JavaScript y Three.js gracias a la tecnología HTML5 que está presente en nuestros navegadores. En este episodio vamos a complicar las cosas un poco y al fin vamos a sacarle partido a todo lo que hemos aprendido en todos los vídeos anteriores. Vamos a intentar crear esta especie de ciudad 3D. Y no os preocupéis si parece un poco fea o extraña, luego le añadiremos iluminación, sombras e incluso niebla. Pero empecemos con lo básico. La verdad es que para hacer lo que veis no hace falta nada más prácticamente de lo que ya os he explicado, salvando las luces y las sombras por supuesto, que aquí no están presentes. Sin embargo, seguiremos una simple técnica para generar los edificios al azar, de forma que cada vez que recarguemos esta página veréis que los edificios son diferentes, ¿de acuerdo? Comencemos. En primer lugar, hacemos lo de siempre, creamos el documento y por cierto, a diferencia del vídeo anterior, en este caso no nos hace falta ese servidor SAMP ya que no estamos usando ningún archivo externo, solo tenemos el archivo fuente de Three.js y nuestro index.html donde estamos creando el código. Con lo cual, como os iba diciendo, no hacemos nada extraño, aunque en este episodio digamos que dividimos el código en dos grandes partes. Hemos creado dos funciones, una se llama configurar Three.js y la otra se llama configurar mundo. De esta forma ordenamos el código un poco, ya que como os digo en este episodio hay bastante más código que en los ejemplos anteriores y eso puede hacer que las cosas se vuelvan un poco liosas. Así que las funciones nos ayudan a mantener todo un poco más ordenado y fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Con lo cual, primero tenemos como siempre la función de animar, nada nuevo, y ahora vamos con la función donde configuramos Three.js, que de nuevo no debería tener nada extraño. Creamos la cámara, la colocamos en sus tres puntos tridimensionales, Y, Z, X, y aquí voy a explicar dos cosas rápido. Probablemente os habéis preguntado ya qué tipo de unidades utiliza Three, y la verdad es que no son de ningún tipo. No son ni centímetros, ni píxeles, ni metros, ni nada por el estilo. Son unidades abstractas, con lo cual estas unidades pueden ser lo que vosotros queráis que sean y por supuesto los objetos serán más o menos grandes según la escala que estéis utilizando para verlos. Así que el número es irrelevante. Un cubo puede ser con todos sus lados 10 o 100 o 1000 o 1.000.000 y va a dar lo mismo porque al final también dependerá de lo lejos o cerca que esté la cámara también. Así que la única regla importante con las unidades es que seáis coherentes y tengáis en cuenta la relación entre ellas, no tanto el número en sí, tomado solitariamente sin tener en cuenta los demás números. Sin embargo, segunda nota, en la rotación veréis que sí se usa una unidad muy concreta y es el radián. ¿Y qué es el radián? Pues como ya os he dicho, yo tampoco soy un científico matemático, así que simplemente lo he buscado en la Wikipedia y básicamente el radián es una forma simple de entender las diferentes partes que puede tener un círculo y como veis los diferentes radianos tienen una correspondencia muy clara con los grados y el número pi, con lo cual aquí podéis ver que cada x grados tiene una correspondencia exacta con el número pi dividido entre algo, ¿de acuerdo? Con lo cual también lo podéis ver en esta imagen, pero por si os preguntáis ¿por qué? Para rotar la cámara multiplicamos menos 30 por pi entre 180. Bueno, parece que pi entre 180 es exactamente esto, ya que coloca digamos la cámara correctamente plana, justo horizontal, y luego la rota menos 30 grados y eso hace que tengamos esta toma con la cámara 30 grados mirando hacia abajo, por eso es menos 30. Si fuera 30 positivo estaría mirando más hacia el cielo. Bien, pues ya lo veis, buscar un poco por Google no hace daño de vez en cuando. ¿De acuerdo? Configuramos el renderer, le ponemos el anti-alias en true. Anti-alias es una tecnología que suaviza un poco los polígonos y los píxeles. Si no tenemos el anti-alias todo se verá dentado e irregular. Para que os hagáis una idea, se vería más o menos como un juego de la Play 1, como los primeros juegos 3D, pero al activarlo, como podéis observar, los bordes
y las líneas rectas se ven bastante suaves, no se ven casi dientes de sierra, ¿de acuerdo? Por lo demás, creo que ya hemos explicado todo. Aquí os he dejado un comentario. Más adelante, cuando coloquemos sombras, lo activaremos, ¿de acuerdo? Ignoradlo por ahora. Y pasamos a la segunda función, donde configuramos el mundo, que en este caso tiene algunas cosas interesantes que comentar. Aquí es donde, digamos que ponemos en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento para crear nuestra ciudad. Así que primero creamos una geometría de caja con 2000 de ancho, 2000 de alto, 1 de profundidad, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es ponerle un material de tipo Fong, que es el material que responde a la luz, recordad. Y luego creamos el suelo con esto. El problema es que esto se crearía más que un suelo como una pared, ya que sería vertical. Por eso lo que vamos a hacer a continuación, recordad lo que os acabo de explicar, es girarlo 90 grados, con lo cual lo que era una pared se convierte en un suelo. Y esto lo vamos a dejar para luego, perdonad, se me ha olvidado comentarlo. De acuerdo. Y añadimos el suelo a la escena, y el resultado es el que veis, esta placa negra, que es básicamente un rectángulo, una caja súper fina, con una sola unidad de grosor o de Z, y eso hace de nuestro suelo. Perfecto. Ahora, vamos a crear la ciudad edificio a edificio. ¿Cómo? Vamos a crear una iteración que se repita 300 veces. Y dentro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos una unidad llamada building o edificio, creamos la nueva forma y para ello vamos a clonar un poco las cosas. ¿Qué significa? Bueno, ya tenemos una geometría aquí y tenemos aquí un material, ¿de acuerdo? Que las hemos creado anteriormente, como veis, nada complicado. Es básicamente la misma idea que con la caja, solo que creamos un cubo de 1 de ancho, 1 de alto, 1 de profundidad. Y le aplicamos la matriz de traslación, ¿de acuerdo? Si os estáis preguntando qué acabo de decir sobre esta línea, sobre lo de la matriz y escalar y demás, para que os hagáis la idea, la matriz es una especie de rejilla o array, si lo queréis pensar así, donde tenemos una serie de filas y columnas de números. Y cuando multiplicamos cualquier vector o geometría, podemos lograr algo a través de esa matriz, dependiendo de lo que haga la matriz. Porque la matriz podría rotar un objeto o escalarlo o moverlo o algunas cosas más, ¿de acuerdo? Y en este caso, la matriz que hemos aplicado es de tipo traslación. Es decir, lo que hemos hecho en este caso es mover la matriz de nuestra geometría. Y en concreto hemos movido el origen de esa matriz. El origen es el punto sobre el que se aplica la rotación, el movimiento, la escala, todo, ¿de acuerdo? Con lo cual, al aplicar esta traslación de la matriz, la movemos casi al fondo de nuestros cubos, ¿de acuerdo? En la parte baja. Esto hace que luego, cuando tengamos que aplicar operaciones sobre el cubo se transformará de una forma más parecida a un edificio rascacielos que a un cubo, lo cual es interesante para lograr que nuestra ciudad parezca más realística, ¿de acuerdo? Y no tiene mucha más complicación que eso. Si le quitáis esta línea, si la comentáis, veréis que el resultado es diferente, ya que en vez de obtener esta especie de ciudad con rascacielos, obtendréis cubos de diferentes tamaños, pero cubos al fin y al cabo, no esta especie de rectángulos alargados, ¿de acuerdo? Que eso es lo interesante. De acuerdo. Dicho eso, volvamos a lo que estábamos. Creamos un material, ¿de acuerdo? En el cual usamos el material normal, que es este. No tiene ni luces ni sombras, solo usa colorines abstractos, por así decirlo. Y por cierto, otro comentario que me he dejado, os preguntaréis qué es esto de 20-20-1. Bien, la primera parte, 2000-2001, define el ancho, el alto y la profundidad en unidades abstractas de nuestra placa, de nuestro suelo. En cambio, estos números indican en cuántos sectores debería dividirse cada parte. Esto significa que dividiremos el ancho en 20 sectores,
el alto en 20 sectores y la profundidad en un solo sector. Esto hará que nuestro gran objeto, en vez de ser solo un componente, por así decirlo, será un grupo de 20 por 20 por 1 componentes. ¿Para qué sirve esto? 3JS puede considerar que nuestro objeto es demasiado grande y tal vez se pierde en la lejanía o fuera de la cámara, y por eso puede que decida optimizarlo de alguna forma recortándolo o omitiéndolo al dibujar. Como nosotros queremos que nuestro objeto se vea en gran medida o todo lo que se pueda, vamos a dividir, como hemos dicho, vamos a dividirlo en estas partes 20 por 20 por 1, ¿de acuerdo? Y de esta forma evitaremos que 3JS pueda trastear con todo el objeto. Tal vez pueda omitir ciertas partes para mejorar la eficiencia, pero nunca podrá borrar todo el objeto, ya que no es solo un objeto, es todas estas partes, ¿de acuerdo? Bien, así que creamos la geometría de caja, le aplicamos este material, ¿de acuerdo? Y luego pasamos a lo que os he comentado. Creamos un cubo, le aplicamos esta traslación para mover el origen de la matriz a la parte baja del cubo. Y luego le aplicamos un material normal que le da estos colorines. Todavía no vamos a trabajar con luces y sombras, de ahí que hayamos comentado esta parte. Sigamos. Ahora, como os había dicho, iteramos 300 veces en este bucle, ¿de acuerdo? Y para lograrlo, para ser más eficientes, creamos un edificio donde simplemente clonamos la geometría y el material, lo cual digamos que hace una copia de la geometría y del material que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Y digamos que así tenemos de cero una geometría y un material recién hechos independientes de estos de aquí arriba, ¿bien? Y luego les vamos a dar un toque aleatorio. Vamos a cambiar la posición X y la posición Z para que los edificios no estén todos en el mismo sitio y para ello aplicamos esta fórmula matemática. Aplicamos un factor aleatorio por 200 menos 100. Esto básicamente quiere decir que vamos a mover el edificio entre un rango de 100 y 200, ¿de acuerdo? Porque random da siempre un resultado entre 0 y 1. Y después aplicamos el floor, que elimina el decimal de lo que nos haya dado, porque no podemos trabajar con decimales, las unidades son enteras. Así que elimina el decimal y el resultado lo multiplicamos por 4. Así que, al ser la posibilidad entre 100 y 200 y multiplicar por 4, entonces la posible situación sería básicamente entre 400 y 800, ¿de acuerdo? Esa sería más o menos la variedad que habría de posiciones. Hacemos lo mismo con la Z y por eso los edificios, como veis, están distribuidos en este área, no están todos juntos. Si aumentamos los números, haremos que la dispersión sea más grande, ¿de acuerdo? Luego cambiamos la escala. De nuevo hacemos lo mismo. Y como veis, algunos edificios son más anchos o más gruesos que otros. Mientras tenemos, por ejemplo, aquí un edificio súper finito, al lado tenemos uno mucho más grueso, ¿de acuerdo? Y además, luego aplicamos de nuevo el factor aleatorio. Lo aplicamos a la escala X, que es lo que hemos hecho antes al azar. La multiplicamos por 8 y le sumamos 8. Estos son números arbitrarios, pero al multiplicar la escala X con el random para conseguir la escala Y, nos aseguramos de que los edificios más gordos o gruesos sean más altos y los edificios más delgaditos o estrechos sean más bajos. De forma que es muy extraño que un edificio alto sea estrecho o un edificio grueso sea bajito, a no ser que hayamos tenido mala suerte con el random, es decir, que haya sido un número extremadamente bajo, ¿de acuerdo? O extremadamente alto. Bien. Y por último, la escala de profundidad se corresponde directamente a la escala X, porque la Y solo define la altura de los edificios, pero la X y la Z definen los otros dos planos. Por eso, si queremos que los edificios sean que sean, digamos, cuadrados perfectos, tenemos que hacer que la Z sea igual que la X. Si cambiáramos la Z, entonces los edificios ya no serían igual de anchos que de profundos. ¿De acuerdo? Saldrían formas más extrañas.
Y por último, añadimos cada edificio a la escena. Recordad que esto es algo que sucede 300 veces. Por eso tenemos 300 edificios. Voy a dejar hasta aquí este primer ejemplo donde habéis visto cómo crear esta pequeña ciudad. Y en el siguiente vídeo vamos a intentar mejorar las cosas, añadir luces y sombras. Así que os espero en el próximo episodio. Suscribiros si no lo habéis hecho ya para ver los siguientes vídeos y seguimos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!